cada vez que empezamos una nueva serie, Pastor Jimmy introduce la serie con la traducción en portugués, en español, y él obviamente habla en inglés. Si tú estás aquí hoy, tu primerita vez en la iglesia familiar, gracias por estar con nosotros. Tenemos la costumbre, para las personas que quieren, usamos esta tarjeta, y en la parte de atrás de la tarjeta, bueno, yo ya llené la mía en el primer servicio, tenemos lo que llamamos de un bosquejo. Es un bosquejo, es como una guía para ayudar a algunos de ustedes durante nuestra charla. Hay personas en la iglesia que han coleccionado bosquejos, que tienen bosquejos de años. Hay otros que toman los apuntes en un cuaderno. Hay un señor que viene a las 9 de la mañana, él llega tempranito, toma todos los apuntes en el cuaderno, algunos escriben acá, pero es solo una manera para aquellos que quieren seguirnos en el sentido de tener los apuntes, lo que vamos a poner en la pantalla. Si tú no tienes una Biblia, vamos a colocar en la pantalla, pero si tú tienes una Biblia, sería buenísimo que tú pudieras abrir tu Biblia con nosotros. En ese día vamos a estudiar e empezar la serie en la vida de David, acerca del gran David. Ahora, algunos de ustedes posiblemente son expertos y tienen un doctorado en la historia, en la vida de David. Algunos de ustedes saben algo acerca de David, otros quizás no saben mucho acerca de David, pero vamos a estudiar la vida de David, su historia, sus eventos, sus metidas de patas una y otra vez que tuvo, sus victorias, sus conquistas en las próximas semanas. De manera que te invito a que nos acompañen en los próximos domingos, donde vamos a estar en esa secuencia por mucho tiempo. ¿Cuántos de ustedes que están aquí conocen a alguien o tienen un pariente, un hijo, o de pronto tu esposo, yo no sé, tu hermano, alguien que se llama David, que tú conoces? Déjame ver las manos, ¿ok? Muchos conocemos a David. Tenemos unos cuantos David en la iglesia. Es increíble. David es un nombre muy popular. Y leía otro día una información acerca del nombre David cuando nace un varón en muchos lugares en el mundo. Como por ejemplo, el nombre David aparece más de 1100 veces en la Biblia. 1100 veces aparece el nombre David. Por ejemplo, en Israel, esa información que yo tengo es muy interesante. Dice que el nombre David es el número 1 en Israel. Entre todos los nombres que ponen los niños, la gente usa más el nombre David. Luego, en los Estados Unidos es el número 30. El número 10 en Europa y el número 13 en todo el mundo. David, un personaje muy popular. Diríamos que cuando hablamos de Biblia, Abraham y David y Jesús son los más fuertes en todo lo que es la Biblia. Uno diría, bueno, pero ¿qué te parece el apóstol San Pablo? Sí, pero no hizo tanto y no era tan popular como la historia de David. Además, Pablo hablaba acerca de David. De manera que estamos hablando de una persona de mucha influencia, que como acabamos de escuchar, fue un pastor, literalmente trabajaba en el campo como pastor, era un increíble músico, a la vez era un músico, era un guerrero valiente, muy valiente, y llegó a ser el rey de Israel, muy poderoso, el rey David. Un hombre grande, pero fue aquel hombre que también cometió un adulterio, fue el hombre que cayó. También David fue aquel hombre que participó en la muerte de Urías, uno de sus trabajadores. Y también David es llamado en la Biblia del hombre según el corazón de Dios. Es que paradoja tan grande, pero eso es así. Nuestra vida es así. Por eso es que ese personaje es un personaje tan interesante, y conocer la historia de él es una historia interesante. Hoy en nuestra historia, para empezar nuestra serie, vamos a dar un poquito de base, sentar las bases de fundamento para que ustedes tengan idea hacia dónde nosotros nos movemos con relación a esta historia. Vamos a leer en 1 de Samuel, capítulo 16, pero antes de leer,
déjame darte un poquito de contexto de la historia, ¿no? La mano poderosa de Dios, Dios utiliza a quien Él elige, a quien Él quiere usar, porque Dios es así. Piensa conmigo en esa historia. 3 personajes importantes en nuestra historia de hoy. Un hombre se llama Samuel, y Samuel es el profeta Samuel. Cada vez que tú pienses en Samuel, tienes que pensar en el profeta Samuel. Un profeta era un hombre que recibía el mensaje de Dios y hablaba boca de Dios al pueblo, profetizaba al pueblo, vale la redundancia. Luego está Saúl. Saúl era el rey, pero un reinado caótico, horrible, un liderazgo no digno de ser seguido, el pueblo en decadencia, todo lo que tú puedes imaginar en un aspecto negativo de un rey está representado en Saúl. Entonces, Samuel el profeta, Saúl el rey en ese entonces y David. 3 personajes. ¿Quiénes son? Súper tímidos ustedes desde aquí. Los 3 personajes nuestros son. Excelente. Por lo menos para tener una idea, porque uno dice, oh, pero ¿quién es Samuel? ¿Quién es Saúl? No tenemos tiempo para explicar todos los detalles, pero estoy hablando para las personas que no conocen acerca de la historia, y creo que es importante que ustedes por lo menos entiendan cuando vamos a leer la Biblia, de qué estamos hablando. Estamos hablando de Samuel que percibe que el reinado de Saúl está en fracaso tremendo. Y él va delante de Dios y dice, Dios, la cosa está horrible. El fracaso es total, pero Dios ya tenía un plan, ya tenía una idea. Y Dios entonces dijo a Samuel, el profeta, tú vas a ser el canal para encontrar el nuevo rey. Tenemos un nuevo rey. Y Dios dijo, yo sé a dónde él está y lo voy a ungirlo, pero tú vas a ser el canal. Y ahí entonces, con esto en mente, vamos a leer la Biblia para que podamos entender un poquito acerca de nuestra historia. Primera de Samuel 16, puede ver en la pantalla o en tu Biblia. Y el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? ¿Hasta cuánto tú vas a estar llorando, sufriendo, lamentándote por este rey? Si ya lo he rechazado como rey de Israel. Dios dice, yo ya no lo considero como rey de Israel. Mejor, dijo Dios a Samuel, llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén. No te olvides de esa palabra, esa ciudad, Belén. A la casa de Isaí. Porque Isaí es un caballero que tiene 8 varones. 8 hijos varones. Pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Dios ya tenía un plan. Uno de sus muchachos será el nuevo rey en Israel. Entonces Samuel le dice, ¿y cómo voy a ir? Respondió Samuel, si Saúl llega a enterarse, estoy frito. Yo estaré frito para el resto de mi vida. Pero Dios tenía un plan. Mira el plan de Dios. ¿Cómo voy a ir? Respondió Samuel. Si Saúl llegara a enterarse, me matará. Dios dijo, lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerles al Señor un sacrificio. Era una verdad. Tú no tienes que decir lo que vas a hacer allá. Solo lleva la ternera y tú dices, hey chicos, vine a ofrecer un sacrificio. Tengo una ternerita aquí y quiero invitarles al pachangón. Right? Entonces, invita a Isaí al sacrificio, que era el papá.
Entonces te explicaré, mientras tú estás allá, te explicaré lo que debes de hacer. Pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. No eres tú quien va a escoger, Señor va a escoger, pero tú eres el canal que va a apuntar el nuevo rey. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz? Como dicen, ¿qué haces aquí? Le preguntaron. Claro que sí, dijo. He venido a ofrecerles al Señor un sacrificio. Purifíquense ustedes y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí, que era el papá, y a sus hijos, y los invitó para el sacrificio. Todo el mundo fue invitado. En eso de la invitación, cuando llegaron a Samuel, entonces vinieron los muchachos. Él tenía 8 hijos, llegaron 7 y pasó el primero. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab. ¿Por qué? Bueno, él pensó, sin duda, que este es el ungido del Señor. Eliab era un tipo fuerte, alto, con cara de rey, tenía todos los atractivos para ser un rey, y él se fijó en él. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo rechazo. Samuel estaba impresionado por el tipo. Y Dios le dijo, no te dejes impresionar. ¿Por qué? Porque la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Yo quiero que ustedes repitan esta frase conmigo. Lo vamos a decir en voz alta a la cuenta de 3, empezando desde donde dice la gente, ¿ok? A la 1, 2, 3. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Mientras que la gente ve lo externo, lo atractivo, Dios ve el profundo del corazón y lo que hay en el corazón. Como nosotros juzgamos a los demás por la apariencia, como hizo Samuel. Samuel vio y pensó, es este. Dios dijo, no. Porque yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Entonces ahí llamó a otro de sus hijos, Abinadab, para presentárselo a Samuel. Pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego lo presentó a Sama. Y Samuel repitió, tampoco este lo ha escogido. Entonces ahí presentó a los 7. Pasen por favor, desfilen todos acá de uno por uno. Y los chicos empezaron a desfilar lo mejor que ellos podían desfilar en la plataforma. Todos desfilaron, ese no, ese se vende, tampoco era. Ay, tote, qué fuerte está, lindo, tampoco no era, no, Dios no. Todos desfilaron. Entonces, caramba, pasaron los 7. Y hasta tenía ciertas características de ser un futuro rey de Israel. Entonces, viene una pregunta que me llama mucho la atención, esta pregunta. Luego, Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de tus hijos. Ahí viene esta pregunta. Si Samuel fuera un buen colombiano, diría, Isaí, qué pena contigo. Porque como los colombianos nos apenamos por todo, me da mucha pena. Pero ninguno de los 7 son. ¿Sí o no? ¿Sí o no los colombianos? Y si tuviera en lugar de Isaí una mamá colombiana. Ah, no, Señor, mi hijo. ¿Cómo que no? Que no vas a escoger mi hijo. Habla varios idiomas. Es un niño muy inteligente, divino.
Y ella se metería en una pelea con Samuel. Gracias a Dios que ella no estaba aquí. Era Isaí. Entonces él dijo Isaí, ninguno de los 7. Y luego Samuel le hace esta pregunta: ¿son estos todos tus hijos? 7 desfilaron, no era ninguno de ellos. Queda el más pequeño, ni siquiera dijo su nombre. Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando del rebaño. No fue invitado para el pachangón. No fue purificado, no está aquí para el sacrificio. Él está trabajando, queda el más pequeño. Entonces mira lo que dijo Samuel. Manda a buscarlo. Insistió. Papá no quería ese hijo en esa lista de los grandes. El profeta dice, tráelo. Porque si él no viene, no voy a poder seguir con el business. Ahí está en otra traducción, más o menos así. No podemos continuar hasta que él llegue. Esa es la versión. Luego Isaí mandó a buscarlo y le trajeron. Hasta ahora ninguém sabe el nombre de él. Era un buen mozo, trigueño, así como los Josés. Se veía muy interesante, de buena presencia. Buen mozo, trigueño, de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es. Pero era un chico adolescente. Estaba entre sus 15 y 17 años de edad. No era tan fuerte como los demás. Ese es. Levántate y úngelo con el aceite que había dicho que colocara en el cuerno. Lo vas a derramar sobre su cabeza y lo vas a ungirlo. Samuel tomó el cuerno de aceite, ungió al joven en la presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Hey, nosotros podríamos decir amén, vamos a la casa, porque no hay necesidad de decir más nada aquí. Es una historia linda, hermosa, llena de significados, donde aparece David por la primera vez en la historia. Es donde ele aparece pastoreando las ovejas de su papá. Y aquí el joven adolescente fue ungido como rey. ¿Qué es que eso tiene que ver con nosotros hoy? ¿Qué es lo que podemos tú y yo aprender acerca de esto? ¿Qué diferencia hace esto en mi vida hoy día? Hace mucha diferencia. Porque este mismo Dios que ungió a David, esse mesmo Deus que estava obrando nesse entonces, é o mesmo Deus vivo, real e presente que obra hoje dia. E está presente em nosso meio. Então, há 4 cositas em tu primeira lecção de escola dominical acerca de Rei David que vamos levar a la casa para estar meditando durante a semana. 4 cositas importantes. Número 1, que é muito visível no texto. Dios tiene un plan. Diga conmigo, Dios tiene un plan. ¿Tú lo crees? Dios tiene un plan. Samuel estaba angustiado, preocupado. Es más, el texto empieza diciendo, ¿cuánto tiempo te vas a quedar llorando por Saúl? ¿Cuánto tiempo más te vas a quedar lamentando por esta situación en que tú estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y cada vez que el hombre quiere solucionar el problema, resolver el problema, Dios nos recuerda, yo tengo un plan. Yo tengo un plan. Y es interesante porque Samuel estaba afligido, muy preocupado. Era como si él estuviera de luto por causa de Saúl, afectado por el desorden
desorden en el pueblo, desorden en el reinado. Él quería hacer algo. Y esa actitud me hace recordar mucho la vida cristiana. Porque muchas de las veces nosotros, en nuestras angustias y preocupaciones, en nuestros miedos, queremos nosotros solucionar nuestros problemas. Y cada vez que intentamos una y otra vez, nos hundimos más y decimos que confiamos en Dios. Es curioso, me llama la atención, porque con una mano yo digo que confío en Dios, yo creo en Dios, pero con la otra mano yo dudo lo que Dios va a hacer, lo que Él está haciendo. Con una mano yo confío y con la otra mano yo me preocupo. ¿En cuál de las dos yo tengo que creer? ¿Cómo puedo preocuparme y confiar a la vez? No se puede. Simplemente, de acuerdo a esa historia, no se puede. Dios tenía un plan. Dios le dio instrucciones a él acerca del plan. Yo ya sé quién va a ser el rey. Quiero decirte algo, sobre todo si tú eres un creyente en Cristo Jesús. Hay algo que nosotros los cristianos necesitamos urgentemente aplicar a nuestras vidas. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios es cuando nosotros confiamos que todo está bajo el control de Dios. Que todo lo que pasa contigo y que está ocurriendo contigo en tu vida ahora mismo, Dios sabe. Dios es soberano. Y en eso Dios tiene un plan, un proyecto. Aunque no es el proyecto, el plan tuyo, pero Dios tiene un plan. Entonces, el creyente necesita aprender a descansar en la soberanía de Dios. Dios que todo sabe. Sabe tu historia. Sabe de tus luchas. Sabe de tu pasado. Sabe de tu presente. Sabe lo que tú estás pensando ahora mismo. Sabe de lo que tú vas a hacer después de aquí. Sabe lo que tú vas a hacer mañana. Sabe si tú te vas a parar o no. Sabe. No hay nada que ocurra en la vida cristiana que pueda sorprender a Dios. Yo no sabía que eso iba a pasar. No. Dios, en su soberanía, sabe todo y tenía un plan. Él tenía un plan. Y como tenía un plan, Él tiene un plan para tu vida y para mi vida. Dios tiene un plan para tu vida. ¿Tú entiendes esto? Lo que nosotros necesitamos es vivir de acuerdo al plan de Dios, al proyecto de Dios para nuestras vidas. La otra cosa interesante en el texto es que David tenía un corazón obediente. Lo llamaron del campo, él vino. No argumentó. Se puso en una postura de sumisión. Lo ungieron con aceite, no argumentó. Y es lindo ver esa historia porque tú estás mirando la historia de un chico que está quebrantado, pero un chico que decide obedecer, obediente. Y el corazón obediente me hace recordar mucho el corazón de una persona que se bautiza. Porque mira, cuando tú decides bautizarte en las aguas, es un reflejo de tu corazón obediente. Tú quieres obedecer a tu Padre. Quieres agradar a tu Padre. Es una postura de sumisión a Dios. Refleja mucho el corazón de esta persona que dice, ¿sabes qué? Yo quiero obedecer a mi Padre, me someto a Él y me bautismo. El bautismo es lindo en ese sentido, porque es una figura hermosa de lo que es la obediencia. Todo empezó con un paso de obediencia con el rey David. Y su vida fue una vida de obediencia donde muchas de las veces desobedeció a Dios, pero al final Dios ganó la batalla con David. No solo
que refleja su corazón obediente. Pero lo lindo de esa historia, que para mí, en lo personal, como estudiante de la Biblia, lo que más me impacta de todo esto es que Dios puede utilizar a cualquier persona. ¿Me escuchaste? Dios puede utilizar a cualquier persona. Dios puede usar a quien Él quiera usar. A quien Él quiera usar. ¿Son todos estos tus hijos? Le pregunta Samuel. Aún queda el menor en el campo. Dice, por favor, papá, vení, papá. ¿Por qué no dijiste que David estaba en el campo? Ni siquiera mencionaste el nombre del chico. Dijiste, aún el menor está en el campo, dice el texto. Para mí eso muestra la poca consideración que tenían por David. No estaba invitado a ser purificado en ningún momento, el texto nos dice ese. El padre ni siquiera menciona su nombre, podemos ver en el texto. Parecía tan pequeño a los ojos de sus hermanos y a los ojos de su padre que no estaba incluido en el círculo familiar. Por lo menos lo que lo podemos ver en el texto. David como el menor de todos, de los 8. No había mucha estima con relación a esto. Pero ¿sabes qué? Dios es un especialista en usar a aquellas personas que no son muy bien vistas a los ojos de los demás. Dios es un especialista en usar a aquellas personas que se sienten rechazadas por otros. Dios tiene una especialidad impresionante de elegir a estas personas para algo grande. Y solo Dios lo sabe hacer. Quizá muchos de ustedes que están aquí se sienten despreciados en tu propio círculo familiar. O te sientes rechazado en tus relaciones interpersonales. Y es visible el rechazo que te hacen a ti. Y te sientes menos, déjame decirte. Sobre todo cuando te comparan con otros o con otras. Te sientes menos. O quizás te sientes menos por no saber hablar bien otro idioma. O por no tener el título que te gustaría de tener. O te sientes menos por venir a los Estados Unidos y no ser lo que tú eras en tu país. Y la profesión que tú tenías allá, y la carrera que tú tenías allá, y te sientes menos en el contexto que tú estás, y te rechaza por esto. Tú te peleas contigo mismo, te enojas porque te trajeron. Y caes en una triste realidad de rechazo, de tristeza, porque las cosas no salen como a ti te gustaría. Dios utiliza a quien Él quiere. Porque Dios no se fija en las apariencias, Él se fija en Él. Dios se fija en Él, en el corazón. Porque si fuera a fijarse en las apariencias, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Pero Dios se ha fijado en nuestro corazón. Y ha demostrado gracias y misericordia. Mucha gracia y mucha misericordia. De manera que si tú te sientes así en ese día, o te has sentido así por mucho tiempo, yo te quiero animar a que vuelvas una y otra vez a revisar tu creencia y tu teología. Me gusta lo que dijo un pastor hace unos años atrás, cuando escribió acerca de unos personajes de la Biblia, y dijo que Noé era un tremendo borracho, que Abraham era un tartamudo, que Abraham era demasiado viejo, para tener un hijo con su esposa que era una mujer avanzada de edad.
Luego Jacob era un mentiroso, decía el pastor. Moisés tuvo serios problemas de tartamudeo. ¿Tú te acuerdas la historia de Moisés? Gedeón, cuando Dios lo llamó, tenía miedo. Rahab era una prostituta. Ustedes conocen la historia de ella. Jeremías y Timoteo, demasiado jóvenes. David tuvo una terrible aventura amorosa y fue un asesino o participó en el plan para matar a una persona. Job tuvo serios problemas de salud y estaba en bancarrota. Pedro negó a Jesús 3 veces. Marta era aquella chica, aquella mujer muy preocupada todo el tiempo. Zaqueo, demasiado pequeño. Aún así, Dios usó a todos. Ahora yo te digo algo como amigo de ustedes, más que un pastor de esta iglesia, yo te digo con toda sinceridad de mi corazón y con toda la honestidad. Si Dios pudo escoger a José da Silva y sacarlo del corazón de la selva amazónica, de una familia con muchos problemas con alcoholismo, una familia extremadamente disfuncional, sin futuro en aquel entonces. Si Dios pudo hacer esto conmigo, Él puede hacer contigo. Él puede hacer contigo. Y luego el texto nos habla de Jesús, el Rey ungido. Jesús, el Rey ungido. ¿Tú te acuerdas cuando empezó nuestra historia? Y Dios le dijo a Samuel, prepara tu aceite, prepara la ternera y vete de camino a ¿cuál ciudad? Belén. Voy a enviarte a Belén. Ahora vamos a tomar nuestra historia de David, Samuel y Saúl. Aquí estamos y vamos a adelantar la historia. Adelantamos la historia y esa historia ya ocurrió 970 años antes del nacimiento de Jesucristo. Ya pasaron 970 años. Y en la ciudad de Belén, el ángel habla con la Virgen y le dice a ella que ella va a dar la luz al Salvador del mundo. David creció en Belén, trabajó en Belén, estaba pastoreando en Belén, fue ungido en Belén con aceite. 970 años después, casi 1000 años después, en Belén nace el Salvador del mundo, Jesucristo. Por eso una y otra vez Jesús es llamado en la Biblia como el Hijo de David. Hijo de David, ten piedad de mí. Y el Rey David, ese chico Rey David, aparece en la genealogía de Jesús. Y ahora aquí está Jesucristo, el Hijo de Dios, que también fue ungido. Y tú dices, pero con aceite, pastor, en el día de su bautismo el Espíritu Santo se manifestó. Y ahora tenemos el verdadero Rey de reyes y Señor de señores, Cristo Jesús, Rey David, donde Jesús viene de esta descendencia y es nuestro Rey que reina hoy y siempre y para siempre. Y cuando tú aceptas al Rey, tú eres también ungido con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entra a tu vida. Y como el Espíritu Santo vino y tomó la vida de Jesús, de David, y Jesús envió el Espíritu Santo para que no estuviéramos huérfanos, ahora tú y yo, como creyentes, tenemos el Espíritu Santo. Muchas de las veces usamos el aceite en la iglesia para orar por los enfermos y para ungir a los niños.
pero ese aceite es símbolo solamente, porque lo más importante es el Espíritu Santo que habita en ti. De manera que si tú te has sentido menospreciado, rechazado, no te han invitado a la plataforma para desfilar en frente a los grandes, y de pronto tú estás allá en el campo trabajando, y tu padre te llama porque tu padre tiene un plan para ti, abraza el plan de Dios para tu vida. Mis queridos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo te vas a quedar llorando por Esaú? Párate conmigo, vamos a orar. Acuérdate que la gente se fija en las apariencias, pero Dios se fija en él, y lo que Dios quiere de ti es tu corazón, porque si Él tiene tu corazón, Él tiene todo. Oremos. Padre, gracias te damos por nuestro Rey Jesús, el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, cada persona que está en ese lugar. Señor, aquellos que luchan con ellos mismos, que no se aceptan a sí mismos, que se sienten y actúan como víctimas, pensando que la culpa tienen los demás. O aquellos que se han sentido rechazados en su mismo círculo familiar, o en su trabajo, o en su iglesia. Padre, yo te pido que tu Santo Espíritu pueda abrazar a esta persona en ese día, y ella pueda entender que tú te fijas en el corazón de ella, en el corazón de él, y que tú lo recibes y lo aceptas tal como ella y como él se encuentran. Independientemente de nuestra historia pasada o de nuestra historia oscura, de lo que hemos hecho ahí atrás, independientemente de nuestras fallas y errores y debilidades, tú estás con los brazos abiertos y nos recibe, nos acepta. Gracias por ser tan misericordioso. Te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.